Es que como que siento como que no me escuchas. Ay, tiré mi leche. Sí, escuchamos, te escuchamos bien. Bueno, una vez Ok. que hemos orado, vamos a comenzar. Vamos a comenzar y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy, ¿les parece? Ya oramos, ya pusimos este tiempo en las manos de Dios. Ahora les voy a pedir que por favor me acompañen ahí en sus Biblias. ¿Tienen Biblia a la mano? Que busquen, es todo, que busquen Mateo capítulo 26. Ahí es donde estaremos meditando esta noche. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer dos versículos, el 57 y el 58 de Mateo 26. A ver si Carlos nos quiere hacer favor de leer esta porción y para comenzar. Mateo 26 del 57 al 58. 57 y 58. Ajá, por favor. 57 y 58. Aquí está. Jesús comparece ante el consejo judío. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Y también 58, ¿va? Sí. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. ¿Ustedes alguna vez han seguido a alguien? ¿Se han dado cuenta que cuando la persona que vamos siguiendo camina muy rápido, pues nos quedamos atrás y vamos caminando? O cuando vamos en carro siguiendo a alguien, a veces se nos pierde porque le da muy duro y se nos pierde, ¿no? Entonces a veces es complicado seguir a alguien. Pero aquí nosotros hay algo que yo quiero compartir con ustedes aquí en esta porción. Aquí estamos ubicados en el contexto donde Jesús está siendo o donde Jesús fue arrestado ya. Ya Jesús fue arrestado, ya se lo llevaron las autoridades judías y lo van a juzgar, o sea, ya lo van a crucificar. Y entonces dice en el versículo 58 que Pedro le seguía de lejos. Dice que Pedro le seguía de lejos, ¿no? ¿Qué sería lo que llevó a Pedro a fallarle a Jesús y a seguirle de lejos? Porque él había dicho que si retrocedemos algunos versículos ahí mismo en Mateo 26, fíjense qué dice en el 30. Por ejemplo, del versículo 30 al 35 yo se los voy a leer. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, aquí celebraron la Pascua. Aquí estaban celebrando la Pascua Jesús con sus discípulos, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pedro después, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Fíjense en el 33 que respondió Pedro. Le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto lo dijo Pedro unas horas antes de que arrestaran a Jesús. Y unas horas después, Pedro ya estaba siguiendo a Jesús de lejos.
Dijo aquí que aunque le fuera necesario morir, él iba a ir con Jesús. Pero vemos que la realidad no es esa. Ya Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. ¿Qué sería lo que llevó a Pedro a seguir de lejos a Jesús? Seguramente Pedro tenía miedo, porque al ver a su maestro que lo llevaban prisionero, él podía estar pensando, si ven que yo soy uno de sus discípulos, también me van a arrestar y mejor me escondo, ¿no? Mejor de lejitos para que no me vayan a involucrar con Jesús y también me vayan a empezar a azotar. Así que el miedo invadió a Pedro. Pedro se acobardó, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando tenemos miedo, nos paralizamos y nos acobardamos. Y entonces Pedro comenzó a seguir de lejos a Jesús, pues para no ser descubierto, pero él estaba incumpliendo lo que había dicho unas horas antes. Nosotros muchas veces hacemos promesas. Nosotros prometemos, no, yo nunca te voy a fallar, yo siempre voy a estar contigo, cuando tú me necesites aquí voy a estar, tú cuando tengas un problema, llámame y yo te voy a ayudar. O sea, a veces hacemos promesas que no cumplimos. Y no porque seamos irresponsables, sino que es el miedo que a veces nos invade y pues ya no nos deja hacer las cosas. Hay un consejo de parte de Dios en Eclesiastés, capítulo 5, del versículo 4 al 5. A ver quién lo quiere leer. Eclesiastés 5. ¿Lo tienes tú, mago? Que lo puedas leer. No puede ser cierto. Creo que nada más pícale al microfonito para que lo puedas activar. Donde está el microfonito, dale para que se active. Creo que no se puede activar el micrófono. Bueno, que lo lea que lo lea Silvia. Que lo lea Silvia mientras Mago logra activar su micrófono. A ver, ¿Cinco qué? Eclesiastés 5, versículo 4 y 5. Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 4 y 5. Adelante. Lo leo, bueno, dice. Sí. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hasta ahí. Dice que cuando a Dios hacemos promesas, no debemos tardar en cumplirlas, porque Dios no se complace en esa clase de cosas, ¿no? Dice que si le prometemos a Dios algo, ¿ustedes alguna vez le han prometido a Dios algo? Cuando han tenido una enfermedad, un problema difícil o algo, yo le he prometido a Dios, no, ya me voy a portar bien, ya no voy a pecar. Yo a veces le prometo a Dios eso. Y de repente pues vuelve uno a pecar, ¿no? Estás haciendo otra vez cosas que no quieres, pero de repente las haces. Entonces nos da un consejo. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No nada más a Dios, sino también a las personas, ¿no? Es mejor no empeñar nuestra palabra, no estarnos comprometiendo a cosas que no vamos a cumplir. ¿Para qué le quedamos mal a la gente? Mejor, aquí vemos que Pedro, no, Señor, aunque me sea necesario morir, yo voy a ir contigo. Así bien fiera Pedro, ¿no? ¿Y qué pasó? No cumplió, no cumplió. Pero ¿saben por qué no cumplió? Porque seguir a Jesús tiene un costo. Es que, por ejemplo, nosotros a veces queremos decir, sí, ya quiero buscar a Dios, pero no queremos compromiso, no queremos responsabilidad, no tenemos tiempo para reunirnos,
no tenemos tiempo, o sea, no se puede. Entonces, el seguir a Cristo tiene un costo, y es ese costo, ¿no? De renunciar a cosas, de hacernos un tiempo, de decir, a ver, nos vamos a reunir como hora, ¿no? Nos reunimos a las 9, órale, dejo lo que estoy haciendo y vamos a conectarnos, ¿no? Ese es digamos que ese es un sacrificio que uno hace, ¿no? Porque bien podríamos estar viendo la novela, ¿no? O una película, o podemos tomarnos un café, o hacer otra cosa, cualquier cosa. Pero esto es mejor, ¿no? Entonces, el seguir a Cristo tiene un costo, no es fácil seguir a Jesús. ¿Ustedes están dispuestos a pagar ese precio? No me contesten. Es algo que ustedes tienen que meditar. Ustedes tienen que pensar. Estoy dispuesto a sufrir la burla de las personas, porque la gente, cuando nosotros hablamos de Dios o empezamos a conocer, a meternos en las cosas de Dios, la gente se puede burlar de nosotros. Puede haber una indiferencia hasta de parte de la familia, ¿no? Uy, este santurrón, y mira, uy, ay, si vieras cómo era, ah, si era bien malvado, y ahora, uy, dice que es esto, ¿no? ¿A poco no hay esa burla a veces hasta en la familia o los amigos, ¿no? El rechazo también. No, pues que no lo inviten, ese no lo inviten, porque lo invitas aquí a la fiesta y nomás está de aguafiestas. Mejor ni le avisen que vamos a hacer comida. Nosotros acá y nos ponemos bien happy nosotros, ¿no? Bien a gusto. ¿Para qué? Entonces, vamos a sufrir la burla, la indiferencia, el rechazo. Vemos que hay un costo en seguir a Cristo. Acompáñenme ahí en su Biblia a Lucas 14, Lucas 14, del 25 al 33. Lucas, capítulo 14, del 25 al 33. Lucas del 25 al 33. Ajá, Lucas 14, del, 14, 25. del 25 al 33. Ajá, ¿Sí? ¿Lo tienes? ya lo tengo. Adelante, mago. Sí. Ujú. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no pueden ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Hasta que dijiste el Hasta 30 y ahí, qué? si quieres hasta ahí, déjalo hasta ahí. Déjalo hasta ahí. Gracias. ¿Hasta el qué número? ¿El 30 y qué? ¿El 30? Sí, ahí en el 30, ajá, nos paramos en el 30. Sí, Sí, ya gracias. terminé. Sí, porque Gracias. dice que diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Gracias, mago. Vemos aquí, Sí. vemos aquí que nos dice la escritura que grandes multitudes iban con él, con Jesús. O sea, a Jesús lo seguían grandes multitudes, o sea, iban ahí con él. Y él volviéndose, o sea, dándose la vuelta, les dijo a esas multitudes, ese montón de gente que iba siguiéndolo, le dijo, si alguno viene en pos de mí, o sea, quiere decir que si alguno me viene siguiendo a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta palabra aquí, aborrecer, no quiere decir, no quiere decir aborrecer como nosotros entendemos. Quiere decir amar. Amar, por ejemplo, amar. Si alguno viene a mí y no. O sea, si alguno viene a mí
y ama más a su padre o a su madre o a sus hijos o ama más su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Aquí lo que está diciendo es que tenemos que amar a Dios primero antes que a cualquier cosa o persona. Porque hay gente que ama su dinero, hay gente que ama su físico, hay gente que ama a sus hijos. Uy, no me toques a mi hijo porque si me lo tocas, olvídate, ¿no? Entonces podemos ver aquí lo que nos está diciendo y nos dice que esas grandes multitudes iban con él y él les dice, a ver, si ustedes no me aman a mí, a Dios, más que a todas las cosas, ustedes no pueden estar conmigo, no pueden ser mis discípulos. Dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa llevar la cruz e ir en pos de Jesús? Llevar la cruz, fíjense, en aquellos tiempos, el cargar una cruz, llevar una cruz por un camino, significaba que iba hacia la muerte. Ese hombre que llevaba una cruz, los romanos, esa era la forma en que mataban a las personas. Entonces, en esa época, llevar una cruz o significaba que ese hombre iba a morir crucificado. Ya estaba yendo a su muerte, ¿no? Entonces, llevar tu cruz es estar dispuesto a morir, ¿eh? O sea, inclusive estar dispuesto a morir. Y eso es de lo que está hablando el tema, el pasaje. Entonces, tenemos que calcular el costo nosotros, como aquí dice, ¿no? En el verso 28, porque ¿quién de vosotros o quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos? Cuando vamos a hacer algo, una fiesta o vamos a cualquier cosita, ¿a poco no hacemos un cálculo? Decimos, a ver, ¿cuánto dinero tengo? ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto me cuesta el vestido? ¿Cuánto la comida? ¿El pastel? ¿Los refrescos? Pues hacemos un cálculo y si no tenemos para costear esos gastos, ¿qué hacemos? Pues mejor no hacemos la fiesta, ¿no? Porque pues ¿cómo vamos a hacer una fiesta sin dinero? Aquí está hablando de una torre, está hablando de un edificio. O sea, un hombre que va a hacer un edificio, sería una locura que empiece a hacer un edificio, haga los cimientos y diga, ay, se me acabó el dinero, pues ahí lo dejamos, ¿no? Entonces dice, siéntate primero, si quieres seguir a Cristo, siéntate primero, medita, piensa, si estás dispuesta a pagar el costo que tiene seguir a Cristo. La burla, la indiferencia, el que te corten, el que te excluyan, o sea, hay tantas cosas, inclusive el sufrimiento, ¿no? Como cristiano. Entonces tenemos que calcular ese costo, no meternos, o sea, yo no estoy diciendo que no tengamos que meternos a seguir a Dios, tenemos que seguir a Dios, pero con una conciencia, con un entendimiento pleno de las cosas, ¿no? Porque si yo les puedo decir ahorita, no, pues sí, vamos a seguir a Jesús y todos, y nos emocionamos aquí entre nosotros, ¿no? Uy, qué padre, vamos a seguir a Jesús todos. Y cuando nos vengan las dificultades, las burlas, las calumnias, las situaciones difíciles en la vida, ¿qué vamos a decir? Uy, no, pues es que José Luis nos mintió, ¿no? Nos dijo que iba a ser todo bien padre, miel sobre hojuelas, y que una vez que viniéramos a Jesús, ya no íbamos a tener problemas, y Dios nos iba a hacer ricos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que seguir a Jesús tiene un costo, pero también tiene un beneficio. O sea que vemos que hay un costo, pero hay un beneficio también. ¿Qué beneficio tenemos al seguir a Jesús? Bueno, que tenemos bendiciones de parte de Dios, porque todas las bendiciones de Dios, si ustedes no lo saben, son condicionadas. O sea que Dios, para darle una bendición, esa bendición no está libre, está condicionada. Todas las bendiciones de Dios, no vas a encontrar en la Biblia una bendición que no esté condicionada. O sea, Dios dice, a ver, te doy vida eterna, pero tienes que creer en Jesús. Esa es la condición. O sea, Dios está dispuesto a darte vida eterna. O sea, cuando nosotros muramos aquí en este cuerpo, Dios nos ha prometido una nueva vida. Pero lo único que nos está pidiendo, la condición, es que creamos en Jesús. Si tú crees en Jesús,
pues tú vas a tener la vida. Vamos a leerlo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Alguien que no haya leído, si quiere leerlo, yo creo que le va a tocar a Erika leer. ¿Tienes tu Biblia a la mano, Erika? Sí, Busca Primera de Juan, capítulo 5, y vas a leer el versículo 11 y el 12 de Primera de Juan. Primera de Juan está casi al final ya casi al final de la Biblia, antes de llegar a Apocalipsis, por allá casi hasta el final. Activa tu micrófono. Se silenció. ya está. Sí, ¿Qué versículo dijiste? de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Primera de Juan, Con tu micrófono. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Ah, es que desactivé el micrófono. Estoy hablando y tengo el micrófono desactivado. Repito, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Ay, Dios. Es como ya es de las últimas, ya es de las últimas. Si es la misma Biblia que tengo, es la El página primero. Como la 1700 más o menos. 1700. Es la última. Del Nuevo Testamento, ya casi es el último capítulo, el último de Las últimas cartas. capítulo, ¿no? Ujú. ¿Es Ajá. capítulo 1? No, capítulo 5. 11, Capítulo es sí, capítulo 11, y versículo 11 y 12. Por eso es capítulo 5, versículo del 11 al 12. Ajá, así es. A ver, es que estoy un poco ciega, No te preocupes. Permítanme tantito. Yo estoy más, no te preocupes, mira. Yo por eso traigo mis... Pero tú sí traes lentes, yo no. Híjole, Dios de mi vida. A ver, vamos a ver. A ver, Ay, Dios mío. Del 11 al 12, ¿verdad? así es. A ver si es Dice, pero él les decía, el que me curó me dijo, toma tu litera y vete. No, Ellos le preguntaron, ese es Juan 9. No, ese no es. No, ¿cuál estás leyendo? Sí, No. ese es Juan. Estás leyendo Juan No, 5. es el Sí, es último, ya es Juan. el 5, ya no tiene más. ¿Ya Es no? que el Juan ya no tiene más, ya es el último, el 5 es el último. Ajá, pero es primera de Juan, primera carta de Juan. Ya ves que tiene primera carta, tiene 1, tiene 2, 3, 4 y la última carta sí es el 5, pero es primera de Juan. Es antes de llegar a Apocalipsis, Erika. Ah, ya lo encontré. ¿Ya? No, Ahora pues, sí. todas. Esas casi hasta el final. Casi hasta el Ajá. final. Ay, Dios, es que yo tengo 2 Juanes. No, es que una es el Evangelio de Juan Mande. y este es... Es la primera carta de Juan, ¿no? Ajá, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Andas, ¿Ahora sí? ya lo encontré. Ahora nada más deja encontrar el versículo porque te digo que estoy ciega. Es el Es que 11. ahora me tocó, perdón por llegar un poquito tarde, pero es que Cecilio tuvo cita y apenas no tiene mucho que llegamos. Salimos tarde del doctor, pero bueno, ya aquí estamos, gracias a Dios. Sí, qué bueno.
Dice, el testimonio es este. Dios nos ha dado la vida eterna y es vida eterna. Está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene tampoco la vida. ¿Ok? Palabra de Dios. ¿Qué entendemos ahí en ese versículo? Pues que el que no tiene a Dios, pues no tiene a nadie. Dice que el que tiene al Hijo, o Allí sea, nos pasa la vida eterna. el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, está hablando de la vida eterna. Estas son algunas de las bendiciones que Dios nos ha ofrecido, pero aquí está condicionada. O sea, si tienes al Hijo, tienes esa vida eterna. Si no tienes al Hijo, pues no tienes la vida. O sea, para obtener la vida, tienes que tener al Hijo. Ahora vamos al Evangelio de Juan, que lo lea Carlos. Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 36. Juan. Ahora sí es a donde yo estaba. Ahora sí es a donde tú estabas. Es Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 36 solamente. Y ahí vamos a ver la condición que se nos está pidiendo para obtener la vida eterna. Y si alguno quiere tener esa vida eterna, es decir, que nosotros aquí vamos a morir. Este cuerpo se va a desgastar, se lo van a comer los gusanos, pero Dios ha prometido que a las personas que cumplan con este requisito, darles vida eterna, es decir, volverlos a la vida nuevamente. Juan 3:36, ¿lo tienes, Carlos? Sí, Adelante. el que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena, nunca conocerá la vida. Ok, fíjate cómo dice la versión que tengo yo. La versión que tengo yo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Entonces, aquí vemos la condición que Dios pide para dar la vida eterna, creer en el Hijo, o sea, creer en Jesús. Si nosotros creemos en Jesús, automáticamente tenemos la vida eterna. Dios nos la regala, no nos está pidiendo que hagamos nada, no nos está pidiendo que nada, absolutamente nada más que creamos en Él. Obviamente que creer tiene que ver con obedecer lo que Él nos dice. O sea, no nada más es de decir, yo creo y ya no. El creer en Jesús se demuestra con tu obediencia. Así es como demostramos que creemos en Dios, que obedecemos sus mandamientos, porque ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios en lo que Él nos dice, creemos en Él nos va a dar la vida, este cuerpo aquí se va a quedar, y un día, cuando nosotros cerremos nuestros ojos aquí, que muramos, los abriremos en la presencia de Dios. Eso es de lo que habla el mensaje del Evangelio. Ese es Evangelio, quiere decir buenas noticias. Esas son las buenas noticias de Dios para nosotros, que creyendo en Jesús podemos tener vida eterna. Y esa es una de las bendiciones que hay en la Biblia. Hay muchísimas más bendiciones, no nada más la vida eterna. Otra bendición, ya la habíamos visto la otra vez, que nos da paz, que nos da tranquilidad, porque todas nuestras maldades en Jesucristo son perdonadas cuando nos arrepentimos. Él nos limpia de nuestros pecados y entonces ahora tenemos una conciencia tranquila. Fíjate que no importa si has matado, robado, lo que hayas hecho, mentido, cualquier cosa, cualquier pecado que tú me digas que cometiste, si tú te arrepientes delante de Dios y le pides perdón, Dios te lo perdona. Dios te perdona. Claro que hay que tener en claro
que aunque Dios nos perdone, pues a veces la justicia no nos va a perdonar. A veces la justicia, por ejemplo, yo supe de una persona que había matado y después se convirtió, ¿no? Se hizo cristiano y ya estaba ahí en la iglesia bien padre, Dios lo perdonó y todo, pero un día lo agarraron y los ministeriales y no, pues a ver, usted tiene aquí una deuda con la justicia y lo metieron a la cárcel. Y él decía, pero a mí Dios ya me perdonó, sí, Dios ya te perdonó, pero tú tienes una deuda aquí con la justicia en la tierra. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Que hay cosas que aunque Dios nos perdone, aquí vamos a tener que pagar si la justicia nos las reclama, ¿no? Las cosas que hicimos. Por ejemplo, si matamos, si defraudamos, si, por ejemplo, si violamos o si hicimos cualquier cosa, que la justicia esté tras de nosotros, pues un día nos va a llegar y a ver, ¡fum! Y ni modo que Dios va a decir, no, pues yo lo voy a defender, no. O sea, Dios nos va a perdonar, pero lo que hagamos aquí en la tierra, pues es nuestra consecuencia que vamos a tener. Entonces, aunque vamos a tener una conciencia tranquila de saber que Dios ya nos perdonó y de que no vamos a ser juzgados en el tribunal de Dios. Eso es algo que tenemos de parte de Dios. Que si no hemos hecho cosas tan graves, pues bueno, pues no tenemos por qué sentirnos mal, ¿no? Ya Dios nos perdona, le pedimos perdón y ya. Entonces empezar a vivir una nueva vida. De eso es de lo que habla este mensaje, ¿no? Pero siempre y cuando teniendo en claro que nos va a costar seguir a Cristo. Nos va a costar tiempo, nos va a costar leer la Biblia, nos va a costar tratar de entender la Biblia, esforzarnos, meditar. Fíjense qué dice Josué capítulo 1 en el versículo 8. A ver, Silvia, que lo lea porque ella los encuentra rápido. Josué capítulo 1, versículo 8. Uy, me dijiste que los encuentro rápido y creo que no lo voy a encontrar rápido. 1:8, aquí está ya. Josué 1:8. Josué 1:8. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ven aquí lo que dice Dios? Dios le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense nada más aquí lo que está aquí escrito. Si nosotros meditamos de día y de noche en la Biblia y guardamos o guardar no quiere decir que guardemos en un cajón, ¿verdad? Quiere decir que pongamos en práctica lo que estamos entendiendo y entonces todo lo que hagamos nos va a salir bien. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Pero imagínense que vamos al doctor y el doctor nos dice, ¿sabes qué? Mira, tú estás enfermo, esta es tu medicina. Te vas a tomar una pastilla en la mañana y te vas a tomar una pastilla en la noche. Pero tú no te tomas la pastilla, ni en la mañana ni en la noche. ¿Crees que te vas a curar? ¿Verdad que no? Bueno, de la misma manera pasa con la Biblia. Si nosotros no obedecemos lo que dice la Biblia, pues no va a tener ningún efecto en nuestra vida. No vamos a ver resultados, vamos a seguir igual. Entonces, la importancia de poner en práctica lo que aprendemos. Hay cosas difíciles en la Biblia de entender, yo estoy de acuerdo, pero podemos poner en práctica aquellas cosas que sí entendemos. Por ejemplo, si de día y de noche leemos la Biblia, no creo que eso no se entienda, ¿verdad? Que tenemos que leer la Biblia todos los días, una porción, no se trata de leer toda la Biblia en un día, un versículo, 2 versículos en la mañana, un versículo o 2 en la noche pero para meditar en eso, ¿no?
Meditar no nada más es leer por leer. Ay, leí 5 capítulos. ¿Qué entendiste? No, pues nada, ¿no? ¿Quién sabe qué leí? No, pues con que leas un versículo, pero que ese versículo lo estés entendiendo, y si no lo entiendes, pues pregúntame, ¿no? O sea, si no entendemos, podemos preguntar, pero el chiste es que podamos estar aprendiendo. También el 9 de ese mismo versículo que del 8 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea que también nos exhorta a que nos esforcemos, a que seamos valientes. Y eso es el costo, eso es algo del costo que nosotros tenemos que pagar, ¿no? Porque obviamente el esfuerzo lo vamos a tener que hacer nosotros. El ir a leer, el estar en esa disciplina de leer, de tratar de entender, de enamorarnos de Dios. Por ejemplo, cuando ustedes se enamoraron de su pareja, ¿cómo se enamoraron? Yo me acuerdo cuando me enamoré de Silvia, yo pasaba tiempo con ella. Pasábamos tiempo, horas, nos aventábamos ahí platicando. Nos estábamos enamorando, ¿no? ¿Cómo nos vamos a enamorar de Dios si no pasamos tiempo con Dios? Todo lo que Dios ha querido decir lo ha dicho por medio de la Biblia. Si queremos enamorarnos de Dios, pues todo lo que Dios nos quiere decir está en la Biblia. Y si no leemos la Biblia, entonces ¿cómo vamos a saber qué nos está diciendo Dios? Una vez oí una persona que dijo, es que yo quiero que Dios me hable, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y esta persona le dijo, pues lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios, porque aquí están las palabras de Dios, lo que Dios quiso decir. Entonces es importante que meditemos en esto y que podamos ver cómo fue que Pedro siguió a Jesús de lejos, ¿no? El problema que a veces nosotros tenemos es que queremos seguir a Jesús, pero sin compromiso. No queremos leer la Biblia, no queremos estudiar, o sea, queremos las cosas como a la marucha, ¿no? Así como que échale agua y 3 minutos y ya. No, esto es un trabajo arduo, de día y de noche meditarás en este libro de la ley. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, es un esfuerzo, es dar un esfuerzo de ti. Pero hay muchas bendiciones aquí de parte de Dios. Cuando nosotros estamos tristes, angustiados, cuando nosotros tenemos problemas, Dios está ahí para ayudarnos porque Él no nos deja. Él va con nosotros, Él siempre nos está guiando, su espíritu infunde aliento a nuestra vida. Cuando nosotros flaqueamos, Él nos da fuerzas y en las situaciones que estemos, Él nos ayuda. Esa es la garantía que tenemos si estamos con Dios, si nosotros nos acercamos a Él y genuinamente de corazón le buscamos. Que no seamos como Pedro, que nada más queremos seguir a Jesús de lejos. Y esas grandes multitudes que iban tras Jesús, ¿saben por qué Jesús se volvió y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz? Porque, ¿saben por qué le seguían? Porque Jesús les alimentaba por los panes, por los peces que Jesús les daba. Ya se había hecho famoso Jesús que había hecho un milagro y alimentó como a 5,000 personas. Entonces estos decían, no, pues vamos allá con Jesús porque seguramente ellos se imaginaban que era como el PRI, que los llamaba a un meeting y les iba a dar su torta y su refresco. Entonces decían, pues vamos porque va a haber tortas y refrescos ahí con Jesús. Entonces por eso lo seguían. Y muchas veces nosotros seguimos a Jesús por la torta y el refresco. Queremos que nos ayude en nuestras situaciones difíciles. Pero sabemos que Dios es bueno. Sabemos que Dios es bueno y misericordioso. Y Él nos puede dar más que una torta y un refresco. Jesús, cuando seguimos a Jesús y nos comprometemos con Jesús, Él no nos da migajas. Él nos da, si Dios dice que nos dio a su Hijo, a su único Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si se las pedimos? O sea, tenemos un Dios bueno y tenemos que meditar en eso y reflexionar en eso y descansar en Dios. Y seguir a Jesús, pero con un conocimiento pleno. No por emoción, no por conveniencia, sino por una convicción de amor. Porque le amamos, porque Él nos amó primero, entregando su vida por nosotros
hace 2000 años. Él ya nos mostró su amor a través de su sacrificio. Ahora nosotros lo que nos queda, pues es serle fieles a Dios. Hasta ahí el tema de hoy. Y si alguno tiene un comentario, una pregunta, una duda, podemos entrar en preguntas o en dudas o algo. Y ahorita hacemos un tiempo de oración también.